Hola, buenas tardes. Somos alumnos del Colegio de Investigación Educativa con la maestría de formación docente. El tema que vamos a tratar hoy es la didáctica del lenguaje. A continuación, presento a mis compañeras, a las cuales les cedo la palabra. Emil Ruiz García, Ana Sol Ruiz Ruiz, Eugenia López Gómez y su servidora Irma Yolanda Robles. A continuación presentaremos el desarrollo de nuestro tema, para la cual cedo la palabra a nuestra compañera Emil. voy a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, que es la didáctica, es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que tiene objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos durante el proceso de aprendizaje. A la didáctica de la lengua le interesa muy especialmente tener en cuenta que el lenguaje humano se da de manera natural, es decir, el lenguaje es innato. El lenguaje lo podemos entender como actividad técnica o propósito. Normalmente la lingüística se ocupa más de la lengua como sistema que pertenece a algo más amplio y es la técnica del lenguaje, pero quien se va a dedicar a enseñar la lengua no le preocupa tanto el estudio de la oralización del sistema de signos como el uso de la lengua, las creaciones lingüísticas. Quien va a enseñar lengua sabe o debe saber que la posesión de una técnica lingüística es el resultado de la práctica de las actividades del lenguaje y del conocimiento de las creaciones. Ahora voy a iniciar con la explicación de las diapositivas. La semántica es un conjunto de normas. ¿Para qué nos sirve ese conjunto de normas? Nos sirve para extraer significado de los morfemas. ¿Qué es la sintaxis? Son las normas para combinar las palabras de una lengua en frases gramaticales correctas. Tenemos las etapas del lenguaje del niño. Tenemos la etapa del balbuceo, que esta etapa generalmente es el desarrollo del habla de los niños, que se inicia a los 3 o 4 meses, y en el cual los niños pronuncian espontáneamente varios sonidos que pueden ser ajenos a su lengua materna. En la etapa monoverbal, en esta etapa va del primero al segundo año, durante el cual el niño habla básicamente utilizando palabras aisladas. Tenemos la etapa biverbal y se llama etapa biverbal porque el niño utiliza 2 frases para formar palabras. Tenemos el discurso telegráfico. En esta etapa del lenguaje del niño, el niño habla con estilo telegráfico. Un ejemplo sería ir coche, utilizando principalmente los nombres y verbos y omite las palabras auxiliares. En este cuadro que tenemos, aquí nos está diciendo los meses y en cada mes exactamente qué es en la etapa del lenguaje lo que el niño va desarrollando. Tenemos algunos teóricos que hablan sobre la adquisición del lenguaje y dentro de ellos tenemos la opinión de Skinner, donde habla del aprendizaje operante. Él dice que aprendemos el lenguaje mediante los conocidos principios de la imitación y el reforzamiento. Asimismo, Chomsky, la gramática universal innata, él nos habla y afirma que los niños están biológicamente predispuestos a aprender palabras y el uso de la gramática. Durante los primeros años de vida son esenciales para conseguir un dominio de la gramática. Él dice que nacemos con el equipo necesario y el sistema operativo, las experiencias que aporta los programas. Teoría sobre adquisición del lenguaje. Neurocientífico cognitivos. El aprendizaje estadístico. Capacidad para analizar estadísticamente el lenguaje y diferenciar las palabras y las normas. Los 2 primeros años son muy importantes para dominar la gramática, ya que el cerebro está construyendo
una densa red de conexiones neurales y lenguaje. Resulta difícil separar el lenguaje y el pensamiento, ya que el lenguaje influye en el pensamiento. Las palabras transmiten ideas y cada lenguaje refleja una forma distinta de pensar. Determinismos lingüísticos. Hipótesis de Wolff, que sostiene que el lenguaje determina la forma en que pensamos, aunque esta hipótesis sugiere que el lenguaje determina el pensamiento, sería más exacto decir que el lenguaje influye en el pensamiento. Pensar sin lenguaje. Algunas acciones mentales, como por ejemplo la habilidad para recibir y recordar diferentes colores, no depende del lenguaje. A veces pensamos mediante imágenes en lugar de palabras e inventamos nuevas palabras para describir las ideas nuevas. Por tanto, podemos decir que nuestro pensamiento afecta a nuestro lenguaje, que a su vez afecta el pensamiento. La comunicación. Somos primordialmente seres sociales en el sentido de que pensamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Emisor, la persona o personas que emiten un mensaje. Receptor, la persona o personas que reciben el mensaje. Mensaje, contenido de la información que se envía. Canal, medio por el que se envía el mensaje. Código, signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Contexto, situación en la que se produce la comunicación. La escritura como medio de comunicación en donde se emplea el uso formal de la palabra. Se dirige a una persona ausente, lo que hace más difícil su dominio. El desarrollo de las habilidades para la escritura comprende 3 momentos básicos. La primera es la planificación. La segunda, lo puesto en texto, y por último, la revisión. La planificación comprende la búsqueda de la información, la selección de datos, la jerarquización de estos, así como la reflexión y el análisis de cómo se van a incluir en el texto. La textualización, en segundo término, es el condicionamiento del texto, tipo de texto, distribución de la información en párrafos, conectores y mecanismos de cohesión. El profesor debe seguir al estudiante en el proceso de creación, debe ver cómo opera y debe asesorarlo. En la elaboración y emisión del mensaje nos valemos de los siguientes signos lingüísticos. A través de estos debemos de lograr la expresión lógica del significado, la que se aprecia, como apunta la doctora Angelina Romeo, en la permanencia o avance del tema, la coherencia, la pertinencia y la búsqueda del texto acabado. Continuando sobre la expresión escrita y aunando más acerca de este tema, tenemos que se requiere de conocimientos, técnicas y habilidades más complejas, es decir, para realizar cualquier escrito se requiere de un proceso cognitivo más específico, como la percepción, la atención, memoria y conocimiento propio de las palabras. Sin embargo, si lo vemos desde el punto fisiológico, se requiere del hemisferio izquierdo, quien realiza todos estos factores para que nosotros como seres humanos tengamos este conocimiento. El lenguaje escrito es de carácter formal a diferencia del lenguaje oral. ¿Por qué es formal?
porque se requiere de cierta estructura, normas. ¿Cuáles son la estructura y normas? Bueno, tiene que tener conectores, signos de puntuación, una calidad, una caligrafía, y para obtener todo eso también se necesita la parte psicomotriz fina y gruesa para tener la escritura. Por eso es que también se dice que es un proceso complejo. La expresión escrita no es universal, puesto que de acuerdo al contexto se va modificando las palabras. Aún en nuestro México podemos observar que una palabra tiene diferentes sinónimos y que al escribir o al redactar pues tendrá diferentes significado la estructura de esa oración. Es importante también tomar en cuenta que la escritura no es un simple transcripción del lenguaje oral, sino esta tiene un soporte duradero en el cual pues las palabras y los signos de puntuación poseen dificultades para sustituir la entonación y los gestos que da la parte oral. También es un componente que hace que la parte oral tenga otro significado. En esa se requiere también pues reglas más claras. No existen las muletillas a diferencia de la parte oral, ni tampoco existe la parte de las interrupciones. Esto es, quien escribe no tiene la interrupción de la persona que lee ese escrito. Es muy diferente el hablar al escribir. Uno de los errores que se cometen con mayor frecuencia es esa parte. Queremos escribir como nosotros hablamos y no vemos la parte de la estructura, de la sintaxis, de la coherencia en nuestros escritos. En lo personal he observado este fenómeno en mis alumnos. No saben expresar sus ideas y transcribirlas, es decir, piensan, lo sienten y a la hora de plasmarlas no existe la coherencia y por lo tanto los trabajos carecen de esta coherencia y de esta sintaxis, y el mensaje es distorsionado por la falta de estos componentes. Y con esto finalizo mi aportación. Espero que haya sido clara y concreta en lo que quiero plasmar. Gracias.